y vamos a entrar ya a nuestra siguiente mesa con el diputado Hamlet Violeta y con la tesorera Elvira Concheiro. Sí, Ernesto, pues hemos tenido una mañana y vamos a tener una mañana de lujo aquí, como siempre. Ya ahorita tuvimos a la periodista Luisa Cantú con esta experiencia pues tan extraordinaria que tuvo y vamos a entrar con la doctora Elvira Concheiro, como tú dices, tesorera de la Nación, y con el diputado Hamlet García Almaguer a discutir también sobre estos temas, Ernesto, en esta recta final en la que ya estamos en este cierre electoral y pues lo que ellos también están apreciando desde sus diferentes espacios ya lo estarán compartiendo. Así es, tenemos ahí un cartelito con los temas que son los que vamos a trabajar, que vamos a abordar ahorita con la doctora Elvira Concheiro y con el diputado Hamlet García Almaguer. Y es que estamos pues a 11 días ya del proceso electoral, a nada, y pues se intensifican los golpeteos, la guerra sucia. Esto que le pasamos, este videíto que le pasamos también de Jorge Castañeda, aquí está, elecciones 2024, escenarios y desafíos del cierre de campañas y la propuesta de Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador, que también ya la había enviado de antes de eliminar los plurinominales, que ha generado también pues ángulos, distintos puntos de vista. Ayer, no sé, Violeta, ahorita mientras se incorporan la doctora Concheiro y el diputado Hamlet, no sé si viste ayer, tuviste chance de ver Tercer Grado, esta entrevista o este embate que le hacen a Claudia Sheinbaum. A mí me gustó muchísimo esta Claudia Sheinbaum que me tocó ver, que bastante templada, bastante templada, sabía a dónde estaba, sabía que precisamente estaba literalmente en un herpetario y que le iban a llegar pues las mordidas, las dentelladas de todas las maneras posibles. Y pues bueno, uno Perdón, Ernesto, a mí me comentan que yo, por ejemplo, la doctora Elvira ya está lista desde hace rato, ya cuando le demos entrada, ella ya está lista desde hace un ratito. Entonces, Luis, ¿puedes darle la entrada, por favor, a la doctora Concheiro? Y no sé, el diputado Hamlet, si ya está ahí listo o no. No, También, aún no. ok. Bueno, él ya se reportó, pero bueno, ya está, mientras se incorpora, ya está con nosotros la doctora Elvira Concheiro, que estamos bien contentos y contentas. Tenía un rato que no la veíamos, Violeta, y ya la tenemos acá. sí, pues decíamos que una mesa de lujo que vamos a tener con la doctora Elvira Concheiro, con el diputado Hamlet García Almaguer. Querida Elvira, muy buenos días, muy buenos días, en verdad, muchísimas gracias que nos estés acompañando, pues ya en esta recta final del proceso electoral y estamos viviendo pues muchísimas cosas todos los días, cada hora vemos nuevos y nuevos elementos, así es que gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un enorme gusto estar con ustedes en este programa y a toda tu audiencia, muchos saludos. Gracias. Gracias, Gracias a los Elvira dos. Concheiro, doctora Elvira Concheiro. Elvira, pues hay un proceso, estamos a 11 días ya del proceso electoral, se empieza, el termómetro pues está ya prácticamente a todo lo que da. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo se está viviendo, por ejemplo, un proceso electoral desde la tesorería de la Federación? Hay un escenario de la política macroeconómica, microeconómica, pues hemos visto en este caso, salvo que algo me esté faltando por ahí o me haya perdido de algo, pues vemos que es Claudia Sheinbaum quien ha presentado una propuesta de proyecto de nación. Creo que en los otros dos candidatos, la candidata y el candidato, les falta, pero ¿cuál es el sentimiento que estás teniendo con respecto de este proceso electoral que estamos viviendo en el país?
Pues mira, creo que ha sido muy interesante porque efectivamente estamos viendo cómo se consolida un proyecto, cómo de alguna manera lo que hemos venido trabajando y que resulta al final poco tiempo para todo lo que hay que hacer, todo lo que había que enderezar en este país que en primer lugar te diría que para mí es una gran alegría estar viendo cómo se consolida y se construye una alternativa que no termina aquí, digamos. Esto es lo primero, al oír a los candidatos, evidentemente no hay una contrapropuesta armada, no hay, sabemos que en el fondo lo existe, es decir, que hay intereses distintos, que hay otras miradas, pero es tan definitivo, tan contundente la voz popular diciendo que esto tiene que continuar, que no se atreven a decir, no, hay que ir por otro camino. Mucho del lenguaje de la oposición, pues es recuperando lo que este proyecto de la Cuarta Transformación ha puesto sobre la mesa, eh, las prioridades que se tienen que tener para construir un modelo de desarrollo y de bienestar diferente. Y esto lo han tenido que asumir los otros candidatos. Pero efectivamente en Claudia Sheinbaum encontramos pues no solamente una asimilación desde fuera, sino ha sido partícipe de la construcción de este proyecto de transformación y por tanto lo maneja muy bien, lo maneja con mirada larga, digamos, ¿no? Porque eso es lo que hay que tener también, que no es solamente para estos momentos o para el momento electoral o para el momento, ni siquiera de un solo gobierno, ¿no? Sino todo lo hacia dónde tenemos que dirigirnos como país. Y creo que esto ha sido lo más relevante para mí de esta campaña electoral, ver la consolidación y la aceptación que tiene la sociedad mexicana de este proyecto que está dando resultados. Ya hablaré, estoy viendo aquí también al diputado y le doy la palabra, pero creo que desde el punto de vista económico, pues se está entregando buenos resultados y esto da una tranquilidad a muchos otros sectores. Está habiendo, digamos, un momento para México, pues, en donde no solamente es digamos, un momento general de cierta, de no turbulencia, digamos, como le llaman, económico-financiera, que está detrás en el mundo y que nosotros estamos pertrechándonos bien frente a él. Sí, como muy activo, muy propositivo el país en un momento económico que es muy contradictorio, pero México está bien, está creciendo, hay empleo, la gente está recibiendo mayores apoyos y recursos, mejores salarios. Entonces esto, que todavía es el inicio, lo que se entiende, lo que se ha entendido bien, es que es la dirección hacia donde tenemos que caminar. Mm. Y esto, así veo yo esta campaña y lo que resta de ella. Muchísimas gracias, doctora Elvira Concheiro. Y pues también ya está con nosotros el diputado Hamlet García Almaguer. Muy buenos días, diputado, ¿nos escucha? Hola Violeta, ¿qué tal? Muy buenos días a la doctora Concheiro también y a Ernesto, a toda la audiencia. Primero felicitar a la doctora por su trabajo, de verdad. Y gracias por ese esfuerzo. Muchas Sí, sí, gracias. muchas felicidades, doctora Elvira Concheiro, realmente ha sido muy importante. Diputado, pues estamos platicando ya en esta recta final. ¿Cuál sería su valoración de esta marea rosa que vivimos este fin de semana, esta confrontación también que hubo con la coordinadora, con la CENTE, y lo otro, el debate y la carta de estos intelectuales que también ha generado pues mucho revuelo político? ¿Qué decir sobre estos nuevos elementos para el análisis, diputado?
Muy bien, pues son varios puntos, ¿no? Empiezo con los intelectuales, si me permites. Algunos se han deslindado de esta publicación. eh, Dicen que no fueron consultados. Otros me llaman la atención por su perfil. Como la audiencia conoce, pues soy jalisciense. En Jalisco está la sede del ITESO. El ITESO tiene un apéndice que se llama Signalab, que en teoría pues es un órgano neutral, como ellos se definen, que participó en la selección de preguntas para el debate presidencial. Este órgano estaba presidido por Rosana Reguillo, una catedrática del ITESO, al momento de su postulación ante el INE para hacerse cargo de esta labor. Prometieron y bajo protesta de decir verdad, manifestaron que eran un órgano neutral y que quienes lo dirigían eran neutrales. Y hoy, pues lamentablemente veo ahí la firma de Rosana Reguillo, y eso no hace otra cosa que darnos la razón en las manifestaciones que hicimos desde el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral sobre la parcialidad evidente que tendríamos en este aspecto. Muchos otros de estos intelectuales, pues, se han visto beneficiados durante décadas en el sistema neoliberal en muchos aspectos, desde becas para posgrados en el extranjero, quizás sin tener todos los méritos y cualidades, hasta espacios en el gobierno y contratos cuantiosos con gobiernos tanto de las entidades federativas como el de la República. Pues claro que extrañan un sistema de lujos, privilegios y excesos donde ellos concentraban esta riqueza. Sobre la marea rosa, acabo de ver un video muy interesante de Político MX sobre Sandra Cuevas, la candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano. Y lo que ella dice después de elogiar a Claudio X González es que la debacle del PRI, del PAN y la desaparición del PRD van a germinar a través de esta marea rosa en un nuevo partido político conducido por Claudio X González. Es decir, en febrero del 2025 se va a abrir el periodo ante el Consejo General del INE para que las organizaciones ciudadanas que estén interesadas soliciten iniciar, digamos, presenten su carta de intención, así se llama técnicamente, su carta de intención, para constituirse en un partido político nacional, lo que requerirá 200 asambleas distritales con 300 ciudadanos que participen en ellas. Esto no es tan difícil, son 60,000 personas, 60,000 ciudadanos residentes de esos distritos en concretos, y yo calculo por el volumen de nuestro padrón que se requerirán cerca de 270,000 a 300,000 firmas para la conformación de un partido político a nivel nacional, lo cual, por la composición de los grupos de derecha y ultraderecha que respaldan o se montan en esta marea rosa en un país con un padrón de 100 millones de votantes para 2027, pues no es tan complicado. Entonces hay que estar muy vigilantes de ello. Sobre el debate, pues yo creo que la doctora Sheinbaum demostró su superioridad, su conocimiento en todos los aspectos que se tocaron en este debate, sobre todo los resultados en materia de seguridad, que son incontestables. En la Ciudad de México redujo 50% el índice de delitos graves y también tuvo una reducción sustancial en homicidios. Hay una comparecencia muy interesante de octubre del 2022 perdón, le iba a decir Asamblea Legislativa, en el Congreso de la Ciudad de México, en donde acudió el entonces secretario Harfuch, y legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios celebraron la estrategia de la doctora Sheinbaum y del secretario Harfuch para reducir la inseguridad en la capital del país. Es más, el legislador del PAN que hizo uso de la tribuna criticó que esa misma estrategia no se replicara a nivel nacional, y eso es lo que la doctora Sheinbaum está ofreciendo en el debate, que la estrategia que funcionó en la Ciudad de México la va a llevar al orden federal. Y pues recomendar que vean ayer del capítulo de ayer de tercer grado de N+, porque fueron 6 contra 1, y la verdad es que la doctora se defendió de manera extraordinaria y presentó su propuesta.
Vale mucho la pena. Al final pues todos se rindieron y es más, cortaron abruptamente, me parece, el programa. Ya, gracias, diputado Hamlet García Almaguer. Pues sí, ayer a mí tuve oportunidad de recetármelo todito, el programa. Y sí, creo que es la vez que más asentada y con más templanza, y creo que si tenían alguna duda de que tiene temperamento intenso Claudia Sheinbaum, los conductores de tercer grado, pues ayer les quedó claro que ahí hay una mujer pues bastante empoderada. Déjame, doctora Elvira Concheiro, detenerme en esta parte que señaló ahorita el diputado Hamlet con respecto de esto que se está planeando con lo de la marea rosa, de formar un nuevo partido. De hecho, ayer ya veíamos también algunos videos de Sandra Cuevas hablando de alguna especie de alianza con gente de MC y de el movimiento rosa de formar un nuevo partido. Y en este caso, Violeta y yo tuvimos oportunidad de hacer una cobertura de la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, esta convocatoria de que hicieron el PAN, el PRI y el PRD, porque son los candidatos que estaban ahí encabezando este evento. Tenemos un fragmento de algunas de las entrevistas, porque esa es la oposición que ahí está y que tampoco se tiene que menospreciar nunca a la oposición, y menos con tanto dinero, tanto poder. Y esto es algunos de los comentarios que me gustaría escuchar, también alguna reflexión vuestra con respecto pues de este otros sectores de la oposición que tuvimos oportunidad de entrevistar Violeta y yo. Vamos a ver este fragmento. Creo que sí. ¿A qué dictador me decía usted Al que hay que dictador. tirar? Para poder formar parte de los morenistas hay 4 principios o valores, y si no los tiene, no pertenece a Morena: traidor, mentiroso, ratero y sobre todo narcosatánico, que cree la Santa Muerte, porque esos son ideales para hacer partidos de Morena. Nada más quiero que me graben 3 cosas. Sí, dígame usted, señora. Que quiero que todos sepan que el presidente AMLO, en realidad, creo que ahora ya es brujo. ¿Ya es qué? Ya es un brujo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No vio lo que le hicieron cuando le pusieron la banda presidencial? Sí. Todos los chamanes le estuvieron echando humo y no sé qué tanto. Ajá. ¿Y de dónde sacó que el con de mando, que el bastón de mando? Ahora ese pinche bastón de mando ha de ser brujería. ¿Y sabe ahora qué más? Mataron una gallina negra. ¿Qué cosa? ¿Mataron una gallina negra? ¿Quién? En el Senado. En el Senado. Ah, En el Senado. ¿quién la mató? Pues un diputado, un senador, no ¿De sé qué qué. partido? De Morena. Y es lo que no queremos. Por eso ponemos, como los cubanos no supieron defender su país, nosotros sí debemos aprender a defendernos. Estamos a tiempo. Por eso estamos a tiempo. Pero ¿por qué decir que los cubanos no supieron defender su país si tiene un bloqueo de los Estados Unidos desde hace más? Eso es mentira. Es mentira. Es mentira. Para nosotros es mentira. Porque tiene el apoyo de Rusia. Muchas gracias, don, que le vaya muy bien. Les venden 3 Gracias. huevos a la semana. 3 huevos a la semana. Así les venden. Gracias. Toman en vez de agua caliente con azúcar en vez de café. ¡Fuera comunismo! ¡Fuera comunismo! ¡Que se aprueben las afores! ¡Fuera que se aprueben las afores de la tercera edad! ¡Basta la corrupción! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! Pues y más allá, ayer que pasábamos el reportaje, gente de la audiencia nos decía, inviten al doctor Lamoglia para que les haga un perfil psicológico, psiquiátrico, etcétera. Y nosotros decíamos, bueno, más allá o haciendo un lado eso, pues gente con mucho coraje, mucha rabia, en varios casos fuera de control o fuera de sí, y pues veíamos de todos los estratos, no solamente pues gente con mucho dinero
sino también gente de este rango que también estuvimos entrevistando y que otra vez nos recordaba esa violencia como la que implementaron contra las y los integrantes de la CENTE, que son los que precisamente guardaron la compostura y llamaron a no confrontarse, a no responder a las agresiones. Hubo 6 compañeras heridas de la CENTE y nos recordaba pues esas represiones que han tenido, que tuvo la CENTE y otros sectores en gobiernos de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto. ¿Qué decía al respecto, Elvira, de esta oposición que también está ahí? Bueno, sí, ellos tienen un poco exaltado el ánimo en un sentido negativo, quizá este ambiente, esta impotencia, pero también hay que reconocer que en nuestro país ha existido históricamente sectores, incluso sectores populares como los que ustedes entrevistaron, que, que movidos con ideas muy manipuladas, con las cuestiones, mezcla con cuestiones religiosas, con cuestiones clasistas, porque hay un sector popular que se quiere distinguir del el indígena, que ha sido racista incluso. En fin, creo que en México tenemos esa parte en nuestra sociedad que tenemos que hacernos cargo. Afortunadamente, es muy minoritaria. Es una parte que tenemos que atender, que tenemos que saber. Creo que los llamados que ha hecho el presidente a que toda esta fuerza de la transformación sea una fuerza pacífica, sea una fuerza que maneja argumentos, que no desata pasiones, que no cae en provocaciones. Creo que es importantísimo, La fuerza de la razón, ahora sí, que estrictamente está con la transformación de nuestro país. Y creo que eso es lo que tenemos que cuidar todos, preservar todos, un ambiente de diálogo, de razonamiento, de manejo de la esperanza y la alegría por un proceso que está dando resultados, que está logrando que nuestro país en muchos campos esté avanzando. Eso es lo que nos tiene que mantener y nos tiene que mantener también alertas en todos los procesos de transformación históricamente. Ahí recordamos este año pasado fueron los 50 años del golpe militar en Chile y tuvimos oportunidad todos de recordar aquellos tiempos en donde también sectores populares empezaron a manejar todo este anticomunismo, todo este pensamiento tan conservador, tan mezclado que se aleja además de la realidad, que no voltea a verla, porque es increíble estar hablando en este país a estas alturas, eso de Cuba y el comunismo. O sea, no ha pasado estos más de 25 años, 30 años de cambios en el mundo para estas personas. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Es muy importante entenderlo, una serie de intereses que están detrás, efectivamente, de unas minorías que asusan a otros, ¿no? Con miedos, con invenciones, mentiras flagrantes, lo que sea, pero este asunto de la religión lo está manejando ya de forma desesperada la oposición. Ya lo vimos en el debate, la acusación de la señora X contra Claudia Sheinbaum. Creen ellos que con eso van a despertar temores o al fundamento, digamos, de la guerra de los cristeros, ¿no? Esos son lo que representan estas fuerzas. Y creo que tenemos que ser la parte mayoritaria de este país, de la transformación, ser muy inteligentes.
tenemos que saber que eso es algo que se tiene que combatir con ideas, con planteamientos, con propuestas y nunca caer en sus provocaciones. Creo que ese siempre es el elemento que tienen al final. Afortunadamente en nuestro país hay un esquema político en donde esta reacción carece de esas fuerzas militares, policíacas que en otros países han tenido. Y creo que es parte de una estrategia que ha tenido el gobierno de López Obrador de también involucrar en la transformación, en esta parte de construcción de un nuevo país que voltea a ver a los más necesitados, a los polos que nunca se habían visto para su desarrollo, etcétera, estar involucrados en este proceso, de manera que esa es la gran debilidad que yo veo, que afortunadamente tienen estas posturas violentas, agresivas y sobre todo manipuladoras. Muchísimas gracias, doctora Elvira Concheiro. Diputado Hamlet, hay una situación que hemos estado aquí planteando pues de manera reiterada, pues 3 o 4 años, los últimos 3 o 4 años, de no minimizar a la derecha. Ahorita también lo estaba comentando la doctora Elvira Concheiro, y de cómo pues confrontarla con estas ideas. Pero hay algo que nos preocupa y queremos pedir su opinión. Conocimos la semana pasada a través de este diario Milenio esta reunión que tuvo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el presidente del PRI, con Alejandro Moreno, y con otros ministros de la Suprema Corte. Y bueno, ellos van a ser el Poder Judicial los que van a calificar la elección que tendremos después del 2 de junio. Y hay peligro desde su perspectiva de que ellos estén tramando una anulación de este proceso electoral. ¿O cómo está viéndolo usted? Y sobre todo, pues decimos, a partir también de lo que ya ahorita comentaba la doctora Elvira Concheiro, de otras experiencias latinoamericanas que hemos tenido, que se ha judicializado la elección y desde ahí se ha querido anular el proceso electoral. Sí, claro que van a intentar anular la elección. Ya dieron por perdida no solo la presidencia de la República, sino varias de las gubernaturas. Eso pasó ayer en 2 debates que tuvimos, donde las legisladoras de oposición ya en una u otra intervención hicieron manifestaciones en torno a esto, ya empiezan a enderezar, digamos, todos los argumentos hacia la nulidad. Primero, sobre la intervención de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es consecuencia, sí, de su parcialidad y de su ideología de derecha y de la manera en la que llegó a la Corte y del grupo al que pertenece, pues ella es priista, pero también es consecuencia de una anomalía muy grave en nuestro sistema, y es que lamentablemente quien preside la Suprema Corte preside a la vez el Consejo de la Judicatura Federal, y eso le da un poder extraordinario. Significa que ella se revisa y revisa a todos los jueces del país y magistrados. ¿Por qué le escribe a las 3:30 de la mañana al magistrado Fuentes? Porque el magistrado Fuentes es el único magistrado en funciones de la Sala Superior que es magistrado de carrera. Es decir, él era magistrado de circuito, lo mandan a la Sala Superior bajo nominación de la Corte y aprobación del Senado, termina su periodo en pocos meses en la Sala Superior y va a regresar a su cargo como magistrado de circuito. Y la persona que determina cuál es la materia que va a juzgar el magistrado Fuentes y en qué ciudad lo va a hacer es Norma Piña. Por eso le dice, en el único que confío es en ti, los otros son políticos. Le está diciendo, tú eres magistrado de carrera, vas a regresar a estar bajo mi mando y yo voy a decidir a dónde vas a ir. Le está enseñando entonces la zanahoria y el garrote, y por eso, pues ahora esto se tiene que hacer público, porque claro que el futuro del magistrado Fuentes está en riesgo. Imagínate, si no le hace caso en lo que le está pidiendo, pues claro que puede tomar represalias. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Sí, cambiando, digamos, el modelo institucional para que no ocurra este cúmulo de facultades en una persona, pero también, por supuesto,
que lleguen a la Suprema Corte personas que sean honestas, que sean capaces y que tengan decencia. Han criticado, por ejemplo, al ministro en retiro Saldívar por haber renunciado a la Corte para irse a una campaña política. Pues yo digo, la ministra Piña sigue en el cargo como presidenta de la Suprema Corte y está en una campaña política. Que tenga la decencia también de irse. Y además viola el código de ética, es un código que está desde el 2004, échenle un ojo ahí a los artículos 2.3 y 2.4, prohíbe realizar reuniones fuera de la sede del tribunal o de la corte. Claro que fueron llevados bajo amagos los demás magistrados y con toda transparencia, digo, ahora lo voy a publicar en mis redes sociales, pero en 1 hora y cachito, a la 1 de la tarde, vamos a tener una reunión con los magistrados de la Sala Superior, pero esta no va a ser en casa de nadie, esta va a ser en la sede del Tribunal Electoral, ahí en la colonia CTM Culhuacán, en el eje 3 Oriente, la colonia Carlota Armero, ahí vamos a estar a la 1 de la tarde. Y vamos a hablar de estos temas también, de la nulidad. Hay 33 precedentes de la Sala Superior y regionales sobre nulidad de elecciones. Y en 2018 la Sala Superior determinó ya en definitiva emitir un criterio que es obligatorio para todos los tribunales, en el que para que se anule una elección se requiere una diferencia menor a 5 puntos porcentuales. Por eso es importante que salgamos a votar el 2 de junio, por eso es importante que participemos masivamente, que apoyemos al movimiento de transformación, que votemos por la doctora Claudia Sheinbaum y por el movimiento, por Morena. En la medida que tengamos una distancia más amplia, dotará a la doctora de una mayor legitimidad y prevendrá que puedan impugnar la elección utilizando cualquier artilugio. Violeta. Ernesto, tu micrófono creo que está apagado. Sí, perdón. Gracias, diputado Hamlet García Almaguer. Nada más una pregunta sobre esto que acaba de decir. ¿Quiénes se van a reunir? ¿Quiénes por parte de Morena, del PT, del Verde Ecologista? ¿Con quiénes será el encuentro? Sí, ok. Hacia el cierre de la legislatura se conformó una comisión especial, que es un grupo de seguimiento del proceso electoral. Somos 2 legisladores por grupo parlamentario. En el caso de Morena es mi coordinador Ignacio Mier y un servidor. Cada partido político designó sus 2 asientos. Van a estar entonces, espero, todas las bancadas ahí representadas, nuestros aliados del PT y del Verde y también la coalición del PRIAN. Y ahí cada quien, a través de esta comisión, va a expresar sus preocupaciones e inquietudes. Cuando tengamos que hacer el uso de la voz, pues vamos a defender esto, que hay una línea jurisprudencial del tribunal que se debe de respetar y que no se dejen mover por las presiones de la ministra presidenta de la Suprema Corte. Gracias, diputado Hamlet García Almaguer. Doctora Elvira Concheiro, sobre este mismo punto que abordaba Violeta Núñez y esta injerencia de la Suprema Corte de Justicia a través de nada más y nada menos que de su presidenta, de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura. ¿Qué decir? ¿Qué decía al respecto de estos encuentros donde, bueno, pues el escándalo todavía se hizo mayor porque no solamente eran los tribunales electorales, sino magistrados del Tribunal Electoral, sino que también el presidente del Partido Revolucionario Institucional de Alejandro Moreno? ¿Qué decía al respecto? Bueno, esta reacción, estas fuerzas conservadoras se están reagrupando y es natural que lo hagan en un proceso en el que están quedando absolutamente al margen y sin posibilidades de regresar por sus fueros con toda la cauda de privilegios que perdieron y que es lo único que los mueve en la vida. Y hay un reducto. La gran batalla que va a haber es, creo yo, en ese campo del Poder Judicial, porque ha sido uno de los pilares del viejo régimen, muy importante.
siempre a la sombra, ahora sale de la sombra, pero siempre fue uno de los pilares para sostener un sistema de privilegios y de corrupción, sobre todo. Por eso somos un país en donde la justicia no la conocemos, no existe propiamente. Desde el ciudadano común hasta en muchos términos, la verdad es que tenemos que pasar a reconstruirlo desde su base. Y esta es la batalla que tiene que dar la Cuarta Transformación en su segundo momento. Ya comenzó, ya se exhibieron, ya tenemos ahí muy claro cómo están siendo parciales, siendo partidarios de una de las fuerzas, es decir, algo que conocíamos, que era priista, profundamente priista el Poder Judicial, con toda este componente de corrupción y privilegios. Ha quedado exhibido, ahora lo que nos toca es encontrar la manera de transformar ese Poder Judicial. No es algo sencillo, está institucionalmente muy articulado, muy amarrado. Por eso se tiene, como decía el diputado Hamlet, tenemos que tener la fuerza suficiente para lograr estos cambios. Por un lado, la fuerza suficiente legislativa para lograr los cambios, pero también la fuerza en la sociedad, que quede claro de qué es lo que se busca y cómo podemos reconstruir desde su base un poder judicial para que este país conozca la justicia. Tenemos que ir a esa gran aspiración. México no la ha conocido y la tiene que conocer. Eso es lo que toca a la siguiente transformación. Desde luego hay muchas, hay que consolidar muchas cosas, hay que cambiar en muchos campos, pero sin duda alguna es un campo de batalla que viene en nuestro país y que tenemos que saber dar desde el punto de vista legal, jurídico, pacífico, de convencer a una sociedad que es posible tener un poder judicial verdadero, que no esté al servicio solamente del dinero y que no lo muevan sus privilegios. Eso es lo que ha quedado exhibido con esto de los sueldos, las prestaciones que se dieron y los fideicomisos que se niegan a entregar. La tesorería está esperando lo que había dicho la presidenta Piña, que iba a entregar esos recursos. Y no es verdad, no los entregan porque eso es lo único que los mueve. Tenemos que pasar a un sistema de justicia en donde el dinero no es el que manda. Y esto tiene que ver con la justicia social en general. Por eso es tan importante la reconstrucción o la refundación, diría yo, del Poder Judicial. Y hay una propuesta que es muy, muy sensata, muy viable, en donde se involucra al conjunto de la sociedad al momento de plantearse que se elijan los jueces. Yo creo que hay ahí un compromiso de que tiene que ser la sociedad mexicana la que se controle, conforme a ese poder y no sea por lo oscurito, los intereses económicos corruptos y de privilegios, la que conforme al Poder Judicial, sino otra cosa, la justicia. Tu micrófono, Violeta. Listo, perdón. Pues la justicia, que es un tema bien, bien importante y pendiente en algunos casos, y me parece que eso es central también para el segundo piso de esta cuarta transformación. Hay otro tema, gracias, doctora Elvira Concheiro, hay otro tema que también es muy, muy importante, diputado, pues que es estas 20 iniciativas que envió el presidente y que también han sido parte de la propuesta de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Y hay una en particular, bueno, primero que nos pudiera compartir con la audiencia de estas 20 iniciativas,
pues qué es lo que sigue, ¿no? Ya estamos ahorita en un receso legislativo, pero qué es lo que sigue ya el cierre y si van a ser retomadas o ya para la nueva legislatura que surgirá de este proceso electoral. Y lo otro, pues esta iniciativa que también ha sido parte de Claudia Sheinbaum de pues eliminar a los plurinominales, a las candidaturas plurinominales y pasar de 500 a 300 diputadas y diputados, y esta otra propuesta del Senado de 128 a 64 senadores y senadoras. ¿Qué decir sobre esto, diputado Hamlet? Sí, muy bien. Sobre las iniciativas del presidente de la República, en el micrositio de la Comisión de Puntos Constitucionales se pueden consultar los proyectos de dictamen. Esto significa que la comisión, digamos, dejó preparados los documentos para que con la nueva integración, si quieren, se pueden modificar, o si quieren, esos mismos documentos se presentan de inmediato al grupo que integre esta comisión de puntos y después al pleno, pero están todos analizados. Ya se cuenta con las opiniones correspondientes en materia financiera, que siempre es un paso importante en el proceso legislativo, y está toda la argumentación de por qué es importante avanzar con estas iniciativas. Ayer la doctora Sheinbaum en este programa de tercer grado aclaró, le dio rumbo a su propuesta para eliminar las listas de representación proporcional de plurinominales como las tenemos hoy en día a nivel federal. Y puso como ejemplo lo que ocurre en la Ciudad de México, que por cierto también está en Jalisco. Tienes una lista ciega, se llama una lista B, en la que logran llegar al Congreso las personas que tienen mayor votación el día de la jornada electoral, pero que no logran ganar la elección. Es decir, los mejores perdedores, para decirlo más claramente. Los mejores segundos lugares es un sistema coloquialmente llamado de repechaje, en el que quienes perdieron por 0.5%, quienes perdieron por 1%, quienes perdieron por décimas, logran, en reconocimiento a esa cantidad de votos, llegar al Congreso. Es un sistema parecido al del Senado, porque en el Senado el partido o coalición que gana se lleva 2 y el partido que queda en segundo lugar se lleva 1, solo que en el Senado no juzgas el porcentaje. Por ejemplo, en Tabasco, Juan Manuel Fósil en 2018, por el PRD, logra llegar al Senado de la República como con el 12 o 13% de la votación, que es muy poco. Acá se trata de quienes se hayan quedado muy cerca de los triunfos y se podría hacer por circunscripción o se podría hacer a nivel nacional, y me parece un sistema muy sano que ha demostrado sus virtudes tanto en la Ciudad de México como en Jalisco. Son 2 de las entidades que tienen estas listas ciegas. Ya. Perdón, ya, aquí lo importante es que el partido ya no hace la lista a su gusto. O sea, no se coloca a Alito Moreno en el número 1 de la lista pluri, no se coloca a Marco Cortés en el número 1 de la lista pluri, no se coloca a Zambrano en el número 1 de la lista pluri del PRD. Lo que sucede es que la lista va ciega. Quienes tuvieron altos porcentajes son quienes logran llegar al Congreso en reconocimiento a esa votación alta, y de esa manera también se incluye a las minorías, que era una duda que se tenía en varias mesas en los últimos días. Ya, gracias, diputado Hamlet García Almaguer. Doctora Elvira Concheiro, pues con ese bagaje y tantas batallas políticas en las que le ha tocado estar, eliminar las plurinominales, sí, no, bueno, malo, ¿por qué? Bueno, mira, creo que hay que verlo en su conjunto. Yo también creo que es muy importante una reforma importante en el Poder Legislativo, que ese viejo esquema basado en otra conformación política, en muchos sentidos también se descompuso. Se metió demasiado dinero en los procesos electorales, en los partidos, en las candidaturas. Ahí esto descompone al Poder Legislativo. Y yo entiendo esta propuesta de los plurinominales importante en el contexto de una reforma más general del Poder Legislativo que tenemos que impulsar. Yo soy por lo menos partidaria de que tenemos que reducir considerablemente los recursos, hacer un legislativo que no sea tan costoso como lo es,
también unas elecciones que sean acordes a una situación económica como la que tiene la mayoría de nuestro país y no este despilfarro de recursos. Eso a mí me parece muy importante porque cambia todo. Si hay muchos recursos por los cuales ir en sueldos, en prebendas, en asesores, en todo esto descompone esas relaciones políticas que tienen que ser mucho más reconstruidas, mucho más a partir de proyectos, de propuestas, de compromisos políticos. Y no todas esta mercadeo que se hace y que descompone, insisto, mucho las relaciones políticas. Entonces, el asunto de las formas de composición del Parlamento pueden ser muchas. Yo siempre he sido partidaria, creo que es mucho más sano, formas más directas, porque hay a quien exigirle, ¿no? Que de pronto aparecen por ahí representantes que nadie puso, que nadie votó y ahí están, y que son efectivamente pues estas castas políticas, ¿no? La clase política de los partidos, que por ahí ellos y sus familiares y sus amigos y sus pandillas son los que al final componen una buena parte del legislativo. Creo que tenemos que ir a sistemas lo más directo posibles. Hay mucha complejidad en el tema, no lo quiero aquí simplificar, pero sí creo que es volver a esa relación del ciudadano con su legislador es muy importante. Una relación más estrecha, más auténtica y no mediada por todas estas formas políticas que han descompuesto al Poder Legislativo, pero previo o a la par a los partidos políticos. Tenemos que ir a una renovación y va a haber, porque hay una nueva formulación o una nueva composición en la sociedad de fuerzas políticas. Como decía, la reacción se está agrupando, se está recomponiendo, ya no le sirven esos viejos partidos descompuestos y tan irreconocibles consigo mismos. De manera que vendrán nuevas formaciones políticas, ese sería lo natural de un proceso de cambio que sanee de conjunto la vida política de nuestro país. Muchas gracias, doctora Elvira Concheiro. Pues tenemos que ir cerrando esta mesa y les agradecemos muchísimo a ambos. Yo nada más tenía una última pregunta para el diputado y también para la doctora Elvira Concheiro, que estamos viendo en algunos medios de esta publicación, no sé si sea cierta y por qué además se saca ahorita en este momento en el proceso electoral, esta publicación inglesa del Financial Times, que se dice que el gobierno de López Obrador está pensando en cobrar impuestos y a los bancos, pues tener una política agresiva de impuestos, dice, y con esto tener más ingresos fiscales. Bueno, yo no sé si sea cierto o es parte también de esta campaña que estamos viviendo. ¿Usted sabe algo al respecto, diputado? No, no he leído el reportaje y tampoco me ha llegado alguna notificación de la Cámara de Diputados en torno a alguna iniciativa en esta materia. Pues de hecho en la convención bancaria de Acapulco yo vi a todos los banqueros muy contentos, muy felices. Claro. Felicitaron al presidente de la República y reconocieron que no habían existido modificaciones sustanciales en esta materia. Eso sí, se comprometieron a dar más crédito y acompañar las propuestas, los proyectos para que tengamos una expansión de crédito en materia de vivienda, por ejemplo. No he visto, pero con mucho gusto lo revisamos. Les agradezco mucho y ha sido un gusto, un enorme honor coincidir con la doctora Concheiro y con ustedes. Gracias, diputado. Pues extendiendo la pregunta, doctora Elvira Concheiro, y usted que está en la tesorería de la Federación, ¿sabe algo al respecto? No, sí sabemos los compromisos que ha habido por no realizar una reforma fiscal en los términos de subir impuestos a como se menciona en este reportaje que está falseando la cuestión.
Sí sabemos que este es un proyecto que canaliza de otra manera los recursos públicos, que ha logrado expandir mucho su base fiscal, porque no se pagaban impuestos, los grandes contribuyentes no pagaban con sus exenciones y sus fraudes, de manera que se ha puesto mucho orden y esto ha ampliado. Para mí eso es una reforma real fiscal, porque le ha dado recursos a este gobierno y esos recursos fiscales se han utilizado para lo que deben utilizarse, en beneficio de obra social, de programas sociales, etc. Entonces, esto es lo que ha habido, una racionalización, un compromiso. Creo que este país debe de dejar de tenerle miedo al tema de reformas fiscales. Fue una cuestión de un modelo que privilegiaba a los grandes contribuyentes. Esto tiene que acabar. Somos uno de los países en donde se paga menos impuestos, los grandes capitales pagan muy poco y tenemos que reformularlo. Que esto no tiene que ser necesariamente una a rajatabla, suban los impuestos. Ese es uno de los miedos que hay y que transmiten a la clase media o hasta a los trabajadores. No hay ningún esquema previsto de ninguna manera en esa dirección. En lo que hay es que los recursos de los impuestos tienen que ser realmente bien utilizados, recogidos con honestidad por la parte institucional del gobierno, y esto es muy importante en un país en donde esto sabemos que no ocurría. Y yo creo que sí, que la ampliación de un modelo social que atiende las necesidades sociales necesita cada vez más de la contribución de la sociedad y sobre todo de quien más recursos tiene en la sociedad. Yo creo que sí, y que tenemos que hacer conciencia de eso, y tienen que hacer conciencia los grandes empresarios, los grandes contribuyentes que necesitan darle más al país en beneficio de todos. Yo creo que sí, que eso sería muy importante. Pero esa es mi visión. No hay ninguna propuesta que vaya en esa dirección por lo pronto. Por el contrario, un compromiso de no realizar ningún aumento de los impuestos. Eso es lo que es real, pero lo otro yo sí creo que cada vez necesitaremos más discutirlo sin este prejuicio, sin que se convierta en la gran arma de combate, de susto en la sociedad, de miedos, de que vamos a tener menos recursos las familias. No es así. No es así, es todo lo contrario. Estamos en un proyecto de transformación que lo que ve es por el bienestar, y el bienestar implica, sin duda alguna, mayores recursos en nuestros hogares. Muchísimas gracias, pues interesante su reflexión de ambos y también pues hay que, como ustedes estaban comentando, poner atención en esta publicación de este medio inglés, que ya varios diarios la retoman y la replican, ¿no? Por ejemplo, Bloomberg dice: México busca más ingresos fiscales de los bancos, y le da el crédito a esta publicación inglesa. Y luego el cronista: el fin de los bancos, un nuevo impuesto de gobierno podría revolucionar el sistema financiero. Y hay otros, ¿no? Hay otros medios que también están retomando esta noticia. Milenio, El Universal: México estudia endurecer impuestos a los bancos para aumentar ingresos. El gobierno mexicano analiza aumentar cobro de impuestos a bancos, revela esta Financial Times, esta publicación. Y bueno, se los preguntábamos y lo comentamos aquí con la audiencia, porque justo todo lo que se publique ahorita, pues estamos en esta recta final del proceso electoral, y es como si fuera un mensaje que hay que ver de dónde salió y una confrontación al sistema bancario en este momento, ¿no? En este momento, en esta recta final, y por eso se lo queríamos plantear a ustedes dos, querida Elvira Concheiro, y también al diputado Hamlet García Almaguer, y a la audiencia, pues que estemos alertos de estas publicaciones y verificar de qué se trata. Hay mucha política y eso
Hay Pues lucha política, eso es lo que tenemos que entender y tomar con mucha precaución todo lo que en estos últimos días se diga, porque efectivamente hay un buen ambiente con los bancos en nuestro país, un buen ambiente con los empresarios, con de mayor compromiso con nuestro país, y eso es muy importante. Y claro que hay quienes esto no les gusta porque pues fortalece el proyecto de transformación, ¿no? Pues Hay que... mañana en la conferencia matutina del presidente López Obrador, pues está la sección del quién es quién en las mentiras de los medios y bueno, a ver si mañana hay A ver si aparece ahí desmentido a o qué no. se refiere. Y si no está el desmentido ahí, seguramente nos toparemos por ahí con el diputado Hamlet o el senador Cravioto en los debates que los vemos ahí en distintos medios, clarificando por los varios puntos que luego se quiere retorcer la información. Doctora Elvira Sí. Concheiro, diputado Hamlet García Almaguer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un Gracias a ambos. Lindo día. Muchas felicidades. Gracias. Igualmente abrazo. Gracias. Pues, fíjate, Violeta, es de los, honestamente, y se lo decimos así, pues son funcionarios como una funcionaria como la doctora Elvira Concheiro o como el diputado Hamlet García Almaguer, que les tenemos un pues amplio respeto por un trabajo político que nos han estado mostrando en el caso de Elvira Concheiro, pues ya de décadas atrás que la tenemos identificada, el diputado Hamlet García Almaguer, pues con un trabajo impecable que ha llevado a cabo ahí en Cámara de Diputados. No sé ahorita cómo va a quedar, pero ojalá el partido Morena pues le den lo coloquen, lo quede bien colocado, porque es un tipo junto que con el senador Cravioto, pues consideramos que aportan, ¿no? De manera pues inteligente e íntegra en la lucha que se lleva a cabo en estos procesos democráticos y estos en el ámbito de los partidos políticos y en el ámbito del Congreso mexicano, pues son gente valiosa que siempre estará ahí aportando y abonando, Violeta. Sí, sí, pues les agradecemos muchísimo a ambos y como dices, pues su congruencia de décadas y décadas, por ejemplo, de la doctora Elvira Concheiro y que ha puesto también un tema aquí, pues muy, muy importante y que con ella empezamos a aprender mucho también sobre el papel que ha tenido esta banca en México, pero además ahorita, como lo decía, en este momento electoral, pues sí sería extraño que se estuviera dando esta información, que creemos que puede ser parte también de toda esta infodemia que se ha estado publicando, porque también, como lo decía el diputado Hamlet, pues en la convención bancaria, pues fue ampliamente aplaudido el presidente, pues por todas estas ganancias extraordinarias que ha tenido esta banca y que, como dice la doctora Elvira Concheiro, pues sí, tenemos que discutir también eso hacia futuro, qué implica para nosotros y nosotras las mexicanas, pues que esta banca tenga estas ganancias extraordinarias y discutirlo, Ernesto, entrar también en esta discusión hacia pues el siguiente sexenio. Así es, Violeta. Y bueno, pues es un tema que va a dar para largo y ya sabe, yo me alegro que la tesorera, la doctora Elvira Concheiro, abra este tema, porque este tema de los bancos, como bien lo señalas, Violeta, pues qué casualidad que salga esta publicación y vaya, hay que tratar de ubicar también el contexto y las realidades. Pues claro que sería una nota que en términos reales yo diría, pues qué bueno que van a finalmente implementar impuestos y ojalá se quiten las comisiones y tanto robo que hemos tenido con los bancos, pero cuando lo hace un medio como el Financial Times y lo hace a 11 días del proceso electoral y cuando no ha sido señalado ni comentado ni en Cámara de Diputados, ni en Cámara de Senadores, ni por parte de la Secretaría de Hacienda, ni por parte de la Secretaría de Economía, ni por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de pronto sale esta nota, pues claro que no nacimos ayer, y bueno, pues a ver si mañana en la mañanera
pues no es otro de los desmentidos más, Violeta. Sí, pues ya estaremos viendo de qué se trata porque ya varios medios empiezan a replicarlo y es meterse con el sistema financiero, con el poderoso sistema financiero también, Ernesto, y por eso pues llama la atención y qué bueno que ahorita lo estábamos comentando directamente con la tesorera de la Nación, Ernesto.